Pero se hizo la parte, digamos, de planeación de la unidad, ¿cierto? Donde, como lo decía Sandra, se eligió uno de los horcones de la comunagogía, en este caso, el horcón de la emancipación de géneros. Entonces, este es el horcón de esta guía que se hizo para sociales y pues que hay otras guías también para diferentes áreas, donde acá la intención formativa es la histórica, la relación social promovida son los vínculos familiares y la memoria histórica, el énfasis de formación, derechos humanos en perspectiva de género, las manifestaciones de formación, es decir, donde se va a conocer cómo se está manifestando esa formación en los estudiantes y también en sus familias. Entonces son reflexiones escritas o de diferentes maneras artísticas o en video o en un ensayo o en teatro, etcétera, y las transformaciones de roles en la familia. Esa es una de las manifestaciones que esperamos ver. Ejes de reflexión, ya la parte más de contenido sería la importancia de la mujer en el contexto de la Revolución Francesa y sus luchas actuales. ¿Cuál es esa relación? No solamente mera historia. Venimos entonces ya con una actividad inicial. Esto ya es parte de la guía que nosotros pusimos en práctica dentro de las clases o el tema que vimos. Ya no decimos en el aula porque como estamos en pandemia, entonces se hizo a través pues, de las guías y de la orientación para que los estudiantes trabajaran en convites. El convite pues, es una palabra de origen indígena, campesina principalmente, donde lo que se hace es que trabajan juntos. Entonces ellos dialogan con su familia sobre la importancia de trabajar juntos y sobre todos los temas, y ellos organizan un convite familiar donde están unos roles que son el explorador, el cosechero, el pregonero y el sanador, y se les da una tablita para que ellos vinculen a sus familias en todo este proceso. Ellos lo hacen, he traído aquí solo algunos de los muchos pues que han llegado de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en esta oportunidad vemos acá el explorador, que es el que lidera la investigación. Entonces es el estudiante y Paola, que es un miembro de su familia. El cosechero, que es el que realiza la escritura de la investigación, entonces es Diego. El pregonero, que es el que lidera la investigación, Andrea. Y el sanador en esta oportunidad son los abuelos del estudiante. Entonces vemos cómo se trabaja y se logra esa unidad y ese trabajo conjunto con la familia para un aprendizaje que va a ser muy interesante porque les va a permitir no solo aprender a nivel académico, sino a partir de allí transformar. Acá también hay otro donde está la mamá, el estudiante, la mamá y la abuela. Y aquí, por ejemplo, uno, porque también se les da la oportunidad de que envíen sus productos o sus resultados o su parte, digamos, donde van a hacer sus manifestaciones en vivencias previas, donde ellos hablan desde sus vivencias de un tema. En este caso, por ejemplo, era la emancipación de género, los derechos humanos con perspectiva de género. Entonces ellos hablaban desde sus propias vivencias, qué saben de la mujer, qué saben de la lucha de las mujeres, qué saben de este tema desde lo que ellos han vivido. Después de pasar esa primera fase, entonces viene el tema de contextualización, donde ya se miran cómo se está viendo, por ejemplo, en el país o en el caso de este tema, por ejemplo, desde la Revolución Francesa, qué papel jugaron las mujeres en esa revolución, pero también qué papel están jugando en este momento, por ejemplo, en Colombia, etcétera. En la síntesis del tema, que es la fase C, en síntesis del tema, entonces ya entran a verse, bueno, cuáles son esas teorías hegemónicas, pero también cuáles son esas teorías alternativas. Y todo este trabajo se va haciendo a nivel de convite familiar. Entonces, esto lo han estado haciendo y viviendo las diferentes familias del Colegio Fanny Mickey en el desarrollo pues de la comunagogía. Viene la fase D, que es la identificación con el tema, que es donde ya las personas, miembros de ese convite que están aprendiendo, que están formándose, empiezan a ver cómo se identifican ellos. No es simplemente la historia ya las mujeres de la Revolución Francesa,
no es simplemente los derechos, sí, muy bonitos, pero cómo lo estamos viviendo a nivel de mi casa. Entonces ya empiezan a identificarse realmente con el tema y eso le da paso a la fase E, que es la transformación de la realidad. Entonces es ahí donde ya habiendo pasado desde esas vivencias previas, pasando por la contextualización, las diferentes teorías, tanto hegemónicas como alternativas, la identificación del tema, vienen ellos a transformar una realidad y la transforman desde algo que ya sienten, algo que comprenden internamente y son capaces de pronto hasta de hacer propuestas que van a vivir en la cotidianidad. Es más o menos ese el camino el Kingo de formación que tendría estas fases, que son las que se trabajan en las guías que se realizan. ¿Cuáles han sido entonces las manifestaciones? La transformación de las realidades en cada uno de ellos, que busca, más que poner en práctica un conocimiento, enfatizar en la transformación de la realidad social. Por ejemplo, acá un estudiante envía su fotografía con su familia, donde ellos muestran cómo su convite familiar, digamos que se apropia, se identifica y cambian su relación, donde todos y cada uno, papá, 2 hermanos y la mamá, ellos están con sus implementos de aseo para hacer todo el aseo en la casa. Alguien diría pronto, bueno, eso es un tema muy, no sé, cotidiano, casero, pero es que a partir de allí, de esa apropiación y de esa transformación, es desde donde se puede lograr esa transformación ya a nivel social, a nivel de comunidad y a nivel ya a un nivel más amplio. Entonces acá ellos nos envían, por ejemplo, esa fotografía. También otros estudiantes, que fue otro de los puntos de la guía, nos enviaron el cronograma, o mejor el horario de actividades. Entonces era bueno, como estamos hablando de derechos humanos en perspectiva de género, ¿cómo en tu familia se ha cambiado, se ha logrado transformar eso a partir de todo lo que hemos hablado en esta materia, en esta área? Entonces, por ejemplo, acá Caterine es la mamá, Ángel es el padrastro, Esteban es el hermano y Alison es la estudiante. Entonces, todos ellos tienen sus tareitas el lunes, cada uno el martes, el miércoles, toda la semana, tienen sus tareas bien definidas para lograr una, digamos, equidad y lograr trabajar eso en su propia cotidianidad, en una cotidianidad que han logrado transformar, y se espera pues que estas transformaciones de lo cotidiano sean pues a mayor escala, ¿no? También a nivel de comunidad y a nivel de sociedad.